En 2004, el Dr. Gianni Pes analizó 377 municipios de Cerdeña y encontró un grupo de pueblos de montaña donde los hombres llegaban a los 100 años, a una tasa 3 veces mayor que el promedio nacional. Lo más sorprendente es que 22 años después esos mismos pueblos siguen produciendo centenarios. Pes les hizo a todos la misma pregunta: ¿qué comes todos los días sin falta? La respuesta siempre era la misma. No era el queso pecorino, no era el vino canonau, era un plato de minestrone. La misma sopa de verduras y legumbres preparada de la misma manera, con productos del mismo huerto comida en la misma mesa, y casi a la misma hora durante 80 o 90 años seguidos. Luego apareció otra pista inesperada. En 2019, investigadores de la Universidad de Sassari estudiaron la microbiota intestinal de centenarios sardos y encontraron algo que desconcertó al mundo médico, una cepa específica de Bifidobacterium, que los sardos más jóvenes del mismo lugar no tenían. Esa bacteria prospera con una cosa en particular: la fibra soluble de las legumbres y verduras cocinadas lentamente, exactamente la que aporta esa sopa diaria. Pero esa sopa es solo la primera capa. En 2011, la Universidad de Cagliari estudió una miel amarga muy rara de las colinas sardas, la Miele Amaro di Corbezzolo, y detectó un compuesto antioxidante llamado ácido homogentísico, con resultados incluso superiores al resveratrol en pruebas de estrés oxidativo. Así que hoy vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué lleva exactamente esa sopa que hace tan especial a esa miel? ¿Y cuál es el tercer elemento casi desconocido fuera de Cerdeña? Al final tendrás un sistema completo de 3 capas que puedes empezar a aplicar desde ya. Durante años la explicación más repetida sobre la longevidad sarda fue: esta viven tanto porque tienen una genética especial. Son pueblos aislados de montaña con una línea ancestral antigua, cerrada y distinta. Según esa idea, lo que ellos tienen no se puede imitar porque si no naciste allí, ya llegaste tarde. Suena convincente. El problema es que la investigación no lo respalda. Gianni Pes y su equipo analizaron esa cuestión de forma directa. La conclusión fue clara: la genética explica solo alrededor del 20 al 25% de la esperanza de vida promedio. El resto depende de factores mucho más cotidianos: alimentación, estilo de vida y entorno. Eso no es una teoría marginal, es una conclusión consistente con décadas de estudios en gemelos y genética poblacional. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. El estudio de microbiota de 2019 complicó aún más la idea de todo está en los genes. Los centenarios presentaban una mayor diversidad de bacterias intestinales beneficiosas y una capacidad superior para producir ácidos grasos de cadena corta, compuestos clave para reducir la inflamación y proteger el intestino. Pero lo decisivo fue esto: los sardos más jóvenes viviendo en los mismos pueblos y compartiendo el mismo origen genético no tenían el mismo perfil intestinal. Mismo linaje. Intestino diferente. Eso significa que el microbioma no fue heredado tal cual, se fue construyendo a lo largo de una vida entera, comiendo de una manera muy específica. Y según los propios investigadores, el principal motor probable de ese cambio fue la sopa rica en fibra que consumían cada día. Hay otro dato que termina de romper el mito genético. Los pueblos que empezaron a abandonar la tradición del minestrone diario en los años 80 y 90, cuando llegó la comida rápida a las zonas costeras y cambió la alimentación de los jóvenes, ya no mantuvieron los mismos niveles de longevidad. Los genes no cambiaron, la comida sí. El aislamiento geográfico no actuó como un santuario genético, actuó como un conservante cultural. Protegió durante más tiempo una forma de comer que por casualidad o por sabiduría acumulada, resultó extraordinariamente poderosa. Ahora hablemos del suminestrone, la sopa diaria de los centenarios sardos. Y no se parece a la versión genérica que viene en lata o a cualquier sopa de verduras improvisada. Tiene una estructura muy concreta, casi una lógica interna. La base empieza siempre igual: cebolla, zanahoria, apio y ajo. Todo se sofríe lentamente en aceite de oliva, antes de añadir cualquier otra cosa. No se trata de dorar ni de quemar.
Se trata de ablandar, de llevar las verduras a ese punto en el que la cebolla se vuelve translúcida y la cocina empieza a oler como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Ese paso suele durar entre 8 y 10 minutos a fuego medio y no es opcional. Ahí nace la dulzura natural que sostiene toda la sopa. Las versiones industriales se saltan ese detalle porque no se puede escalar con facilidad. Esa ya es la primera gran diferencia. Después entran las legumbres. Las más cercanas a las que se usan en la región montañosa de Barbagia, donde se concentra la mayor cantidad de centenarios, son las alubias cannellini y las borlotti. Si no consigues borlotti, puedes usar frijoles rojos o kidney beans. No es idéntico, pero se acerca bastante. Si son de lata, sirven perfectamente siempre que las enjuagues y escurras antes de añadirlas. Luego vienen las verduras de temporada. En verano, calabacín. En los meses fríos, colaselga y patata. El hinojo fresco, cuando aparece, aporta una nota anisada muy característica de la cocina sarda. También pueden entrar garbanzos, habas guisantes o cualquier otra legumbre que haya disponible en el huerto. Y aquí hay un detalle importante, que mucha gente pasa por alto. Esta sopa no usa una sola legumbre, sino varias a la vez. Eso importa porque distintas legumbres alimentan distintas poblaciones bacterianas del intestino. La diversidad no es un adorno, es parte del mecanismo. Hay además un elemento que sorprende a muchos cuando leen la investigación con atención. La versión tradicional no era 100% vegetal. Una revisión publicada en 2022 en Maturitas, firmada por Gianni Pes y otros investigadores, señala que el minestrone sardo tradicional incluía pequeños trozos de grasa curada de cerdo. No era una sopa basada en carne ni mucho menos. Era una sopa predominantemente vegetal, con una cantidad modesta de grasa animal, conservada en sal al estilo tradicional. Esto es importante por una razón: la dieta sarda no encaja perfectamente en la versión moderna simplificada y comercial de la dieta mediterránea. Es más antigua, más rural, más austera y más honesta. Nace de la agricultura de subsistencia en las montañas, no de una etiqueta nutricional bonita. Y justo por eso resulta tan fascinante. No fue diseñada en un laboratorio, sino heredada de cocinas donde se comía lo que la tierra daba con paciencia, repetición y memoria. Una vez que todos los ingredientes están en la olla, empieza la parte que define de verdad esta sopa: el tiempo. El suminestrone no se cocina deprisa. Se deja hervir suavemente durante un mínimo de 90 minutos, aunque lo tradicional son 2 horas completas. Esa cocción lenta rompe poco a poco la estructura de la fibra de las legumbres, ablanda las paredes celulares y libera nutrientes al caldo. Al mismo tiempo, las patatas y los frijoles se van deshaciendo lo justo para dar una textura espesa, natural y profunda, sin necesidad de cubitos industriales ni caldos procesados cargados de sodio. Al final, la sopa se termina con un buen chorrito de aceite de oliva, un poco de pecorino sardo rallado si lo consigues, o pecorino romano como sustituto razonable, y hierbas como romero y tomillo. El resultado no es una sopa aguada ni ligera, es un plato completo, saciante y denso en fibra. Y aquí entra otro detalle importante en la tradición sarda. Esta sopa no se toma como una cena pequeña. Se come sobre todo al mediodía como la comida más fuerte del día. Eso tampoco es casualidad. Comer el plato más abundante y más rico en fibra a mitad del día le da al sistema digestivo toda la tarde y parte de la noche para procesarlo con calma. Cada ración aporta aproximadamente entre 15 y 20 gramos de fibra. Para ponerlo en perspectiva, muchas personas mayores no alcanzan esa cantidad ni siquiera en todo un día. Un solo plato de esta sopa casi puede duplicar ese consumo. Si quisieras prepararla en casa de forma simple, la estructura sería esta. En una olla grande, sofríes una cebolla grande, 2 zanahorias, 3 tallos de apio y 4 dientes de ajo en 2 cucharadas de aceite de oliva. Luego añades una lata de cannellini y otra de borlotti o kidney beans, ambas escurridas y enjuagadas. Sumas unas 2 tazas de verduras disponibles como calabacín, patata, col o acelga, y cubres con aproximadamente 1,5 litros de agua o caldo vegetal casero sin condimentar. Lo llevas a ebullición, bajas el fuego
y dejas que hierva muy suave durante 90 minutos. En los últimos 20 minutos agregas romero y tomillo. La sal se pone al final, no al principio, porque salar demasiado pronto puede endurecer las legumbres. Lo ideal es cocinar suficiente para 4 a 6 porciones y comerla en el almuerzo al menos 4 días de la semana. Y el error que arruina todo esto, comprar minestrone en lata del supermercado. Puede parecer práctico, pero no reproduce lo esencial ni el caldo hecho con los propios vegetales, ni la cocción lenta ni la integridad real de la fibra. En la etiqueta puede decir minestrone, pero no es un minestrone. Hasta aquí la historia ya era llamativa, una sopa diaria rica en fibra capaz de moldear el microbioma durante décadas. Pero lo que más me sorprendió al leer la investigación fue otra cosa: la miel. No cualquier miel, sino la miele amaro di Corbezzolo, conocida también como miel de madroño. Proviene del árbol Arbutus unedo, que crece de forma silvestre en la Macchia sarda, ese matorral mediterráneo denso que cubre las colinas por encima de muchos de los pueblos donde viven los centenarios. Lo extraordinario es que este árbol florece en otoño, algo poco común en el mundo mediterráneo, donde la mayoría de las plantas florecen en primavera. Eso significa que las abejas recolectan su néctar entre octubre y diciembre, produciendo una miel completamente distinta a la que la mayoría de la gente imagina. Su color es oscuro ámbar intenso, casi marrón. Y su sabor no es delicado ni floral, es amargo profundo, más cercano a la melaza que a la miel tradicional. Muchas personas que la prueban por primera vez creen incluso que está defectuosa. Pero justamente esa rareza es una de las pistas más importantes. En 2011, Antonella Rosa y su equipo del Departamento de Biología Experimental de la Universidad de Cagliari publicaron un análisis en Food Chemistry donde compararon esta miel con otras mieles monoflorales. Allí identificaron un compuesto marcador muy especial, el ácido homogentísico o HGA. Ese compuesto mostró una actividad antioxidante extraordinaria. En las pruebas realizadas, su rendimiento fue superior incluso al del resveratrol, la molécula que durante años se convirtió en símbolo de la longevidad asociada al vino tinto, y alimentó una industria global de suplementos valorada en miles de millones. Pero aquí viene lo más importante: el HGA no solo destacó como antioxidante general, también mostró una capacidad específica para proteger el colesterol LDL del daño oxidativo, el proceso que transforma esas partículas en placa arterial y favorece la enfermedad cardiovascular. Además, el HGA tiene otra ventaja clave: se absorbe directamente a través de las células intestinales por difusión pasiva. Es decir, el cuerpo no necesita transformarlo ni activarlo primero. Simplemente lo absorbe. La concentración promedio encontrada en la miel de Corbezzolo fue de 378 miligramos por kilogramo, una cifra que no aparece en ninguna otra miel monofloral conocida. No es un detalle menor. Es un compuesto singular producido por una planta concreta en un ecosistema concreto durante una estación concreta. Y los centenarios sardos no lo consumían como suplemento, lo consumían como comida. Los centenarios sardos no toman cápsulas de resveratrol ni siguen protocolos sofisticados. Lo que hacen es mucho más simple: consumen esta miel amarga desde hace décadas, como parte natural de su rutina. Una cucharada en el té de la mañana. Un poco sobre ricota fresca. A veces con un trozo pequeño de pan. Nada espectacular. Solo repetición. Si quisieras incorporarla hoy, la instrucción práctica sería: buscar miel de Corbezzolo o miele amaro di Corbezzolo en tiendas especializadas de productos italianos o en plataformas de importación. Muchos productores sardos la envían al extranjero. Un frasco de 250 gramos suele costar entre 15 y 25 dólares. Y si usas una cucharada al día, puede durarte entre 3 y 4 semanas. Lo ideal es tomarla por la mañana. Puedes mezclarla con agua tibia, nunca hirviendo, porque el calor excesivo degrada parte de sus compuestos fenólicos. También puedes comerla directamente con cuchara o añadirla a yogur natural entero o ricota fresca. La clave no es la creatividad, es la constancia. Y aquí aparece el error más común: pensar que un suplemento de resveratrol puede hacer el mismo trabajo. No puede.
El problema no es solo el compuesto, sino la vía de absorción. El resveratrol aislado tiene una biodisponibilidad muy baja. Numerosos estudios muestran que gran parte atraviesa el sistema digestivo, sin absorberse en cantidades realmente útiles. El ácido homogentísico de la miel de corbezzolo funciona de otra manera, entra por difusión pasiva, con un mecanismo completamente distinto. Eso significa que no estás hablando solo de otro antioxidante. Estás hablando de una sustancia con un comportamiento biológico diferente, dentro de una matriz alimentaria real, consumida durante toda una vida. Los sardos no descubrieron esto en un laboratorio. Lo descubrieron viviendo. La ciencia, muchos años después, solo puso nombre a algo que ellos ya practicaban. Ahora conviene alejarse un momento de los compuestos, los estudios y los nombres científicos para mirar el escenario completo. Porque las estadísticas de longevidad no cuentan por sí solas cómo se vive realmente en esos pueblos de montaña. Si llegas a Arsana, en la región de Ogliastra, un día laborable antes de las 8 de la mañana, verás algo que ya casi ha desaparecido en gran parte del mundo moderno. Muchas mujeres mayores están ya en sus huertos. No como pasatiempo, no como ejercicio, no para subir una foto bonita. Están allí por la comida del día. El huerto detrás de la casa no es un lujo ni una afición decorativa. Es una extensión directa de la cocina. En verano da tomates, calabacines y judías. En invierno ofrece cola selga e hinojo silvestre. La tierra ha sido trabajada por las mismas familias durante generaciones, y las semillas se guardan cada año de las plantas más fuertes. Nada de eso responde a una moda de bienestar. Es simplemente la forma en que han vivido siempre. Cuando los investigadores preguntaron a los centenarios de Ogliastra a qué atribuían su larga vida, las respuestas se repetían con una consistencia impresionante. Comemos lo que cultivamos, caminamos a todas partes y no vivimos con prisa. Esa última frase aparece una y otra vez en distintas entrevistas en distintos pueblos y a lo largo de distintos años de investigación. Non si affrettiamo. No nos apresuramos. Y eso importa más de lo que parece. El minestrone no es solo una receta rica en fibra. Es la expresión física de ese ritmo pausado. No se puede hacer corriendo. Requiere cortar, sofreír, esperar, remover de vez en cuando, dejar que el tiempo haga su trabajo. Es una comida que obliga a bajar el paso. 2 horas de cocción no son una ineficiencia del sistema, son el método mismo. No puedo demostrar en un ensayo clínico que el acto de preparar una sopa lentamente tenga un efecto biológico medible por sí solo. Pero cuesta creer que no aporte nada. Estar al fuego, atender una olla sin ansiedad. Repetir una práctica familiar que no exige perfección sino presencia. Todo eso parece formar parte de la misma lógica de vida que describen los centenarios. Además, Gianni Pes señaló en su revisión de 2022 que la dieta de la Blue Zone sarda presenta desviaciones relevantes respecto al modelo mediterráneo moderno. No estamos hablando exactamente de la dieta mediterránea convertida en marca internacional. Estamos hablando de algo más antiguo, más montañés y más austero, una alimentación nacida de la agricultura de subsistencia, no del comercio costero, ni de una teoría nutricional elegante. Los habitantes de Barbagia no seguían un protocolo. Seguían la memoria de cómo cocinaban sus madres, y con el tiempo esa memoria terminó convirtiéndose en un sistema visible. Ahora llegamos al tercer elemento, el menos conocido fuera de Cerdeña, y quizá por eso mismo uno de los más interesantes, el mirto o Myrtus communis, una de las plantas silvestres características de la maquia sarda. Los sardos lo consumen a lo largo de toda su vida y de varias maneras distintas. La forma más famosa es el mirto, un licor de color granate intenso, elaborado con las bayas de esta planta. En la isla se toma tradicionalmente como digestivo en un vaso pequeño después de la comida o de la cena 2 o 3 veces por semana. Pero no es la única forma. Las bayas también pueden prepararse como infusión nocturna y las hojas se usan en la cocina junto con romero y tomillo. En los pueblos de montaña, estas hierbas no se consideran medicinales en el sentido moderno. Son simplemente parte del sabor habitual de la comida. La investigación ha intentado explicar por qué podrían importar tanto.
Científicos de la Universidad de Cagliari identificaron en las bayas de mirto un compuesto clave oenotein B, un elagitanino macrocíclico. En estudios publicados en ACS Omega en 2019, el extracto de hojas de mirto mostró efectos antiinflamatorios muy llamativos, incluso superiores al fármaco de referencia, utilizado como comparación en ese experimento. Ahora bien, aquí hay que ser honestos, los centenarios no están tomando extractos concentrados ni dosis farmacológicas. No llegan a esas cantidades con una pequeña copa de licor o una taza de té de bayas. Lo que sí tienen es otra cosa mucho más importante y mucho más difícil de reproducir en un estudio clínico con consistencia durante décadas. Pequeñas cantidades sí, pero repetidas una y otra vez a lo largo de 50, 60 o 70 años. Ese es precisamente el tipo de patrón que la investigación moderna capta mal, porque los ensayos suelen medir efectos intensos a corto plazo, no el impacto acumulado de una exposición moderada y constante sobre la inflamación de base de toda una vida. Si quisieras incorporar esta tercera capa, la forma más sencilla sería buscar bayas secas de mirto en tiendas especializadas de hierbas mediterráneas y preparar una infusión después de la cena, una cucharadita en agua recién hervida, dejándola reposar entre 8 y 10 minutos. Otra opción, si tienes acceso a una tienda italiana, es comprar licor de mirto y tomar un vaso pequeño de unos 30 a 40 mililitros 2 o 3 veces por semana. Además, puedes reforzar esta capa con algo todavía más simple: tener romero y tomillo frescos en la cocina y usarlos a diario. Los centenarios no pensaban en estas plantas como suplementos, pensaban en ellas como en el sabor normal de la vida. Ahora sí puede verse el sistema completo. La primera capa, el minestrone diario, aporta entre 15 y 20 gramos de fibra soluble por ración. Esa fibra alimenta bacterias intestinales beneficiosas, incluidas cepas relacionadas con las que el estudio de la Universidad de Sassari encontró enriquecidas en los intestinos de los centenarios sardos. A partir de ahí, esas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato compuestos, que ayudan a reducir la inflamación sistémica, fortalecen la barrera intestinal y regulan la respuesta inmunitaria. Además, como la sopa combina varias legumbres, también alimenta una mayor diversidad microbiana. Y en este contexto, la diversidad no es un detalle, es una ventaja funcional. La segunda capa, la miel de corvesolo, añade diariamente ácido homogentísico. Ese compuesto trabaja sobre otra vía, la del estrés oxidativo. En concreto, ayuda a proteger el colesterol LDL frente al daño oxidativo que favorece la formación de placa arterial. Y lo hace además con una absorción directa por difusión pasiva, lo que le da un perfil muy distinto al de muchos antioxidantes famosos, que en la práctica se absorben mal. La tercera capa, el mirto, y otras hierbas silvestres como romero y tomillo, introduce una tercera línea de apoyo, la de la modulación inflamatoria. No actúa exactamente igual que la fibra ni igual que la miel. Funciona desde otro ángulo, de forma más silenciosa, más culinaria y más acumulativa. Eso es lo interesante, no estamos viendo 3 superalimentos sueltos, sino 3 mecanismos complementarios trabajando al mismo tiempo. La sopa alimenta el microbioma. La miel reduce parte del daño oxidativo. El mirto y las hierbas apoyan el control inflamatorio. Todo proviene de comida real. Todo es relativamente barato. Todo existía en esos pueblos mucho antes de que llegaran los investigadores. Eso convierte esta tradición en algo más que una lista de alimentos saludables. La convierte en un ecosistema de longevidad. Y como ocurre con cualquier ecosistema, cada parte funciona sola. Pero juntas funcionan mejor. Hay un detalle muy interesante en todo este sistema. El primer cambio que muchas personas podrían notar no tiene nada de espectacular. No es una transformación visible en el espejo, ni una sensación dramática de un día para otro. A veces es algo mucho más silencioso, menos caída de energía por la tarde. Si sueles sentir un bajón entre las 2 y las 4 de la tarde, eso no siempre es solo falta de café o necesidad de más proteína. En muchos casos también refleja un nivel de inflamación de fondo, que la alimentación moderna mantiene encendido como ruido permanente. Y justamente las 3 capas de este sistema, la sopa, la miel y el mirto,
parecen actuar sobre ese ruido desde distintos ángulos. En las primeras 72 horas de comer minestrone a diario, el intestino ya empieza a cambiar. No lo vas a sentir de forma inmediata porque el microbioma trabaja en silencio. La fibra comienza a alimentar poblaciones bacterianas que probablemente llevaban mucho tiempo recibiendo menos de lo que necesitaban. Ese es el cambio más invisible, pero también uno de los más importantes. Después, alrededor de la segunda o tercera semana, ocurre algo todavía más decisivo. La sopa deja de ser una decisión y empieza a convertirse en una costumbre. La haces el domingo sin debatirlo demasiado. Ya no estás pensando si te apetece o no. Simplemente forma parte de tu semana. Y ese punto importa muchísimo porque los beneficios biológicos de este sistema no dependen de un gesto aislado, sino de la repetición sostenida. Con la miel de Corbett solo, el plazo es más lento. Después de unos 60 días de uso diario, la lógica no es la de un efecto milagroso puntual, sino la de una exposición continua a un compuesto protector. La investigación no permite decir el día exacto en que notarás algo, pero sí sugiere una dirección muy clara cuanto antes. Empieces, y más constante seas mejor. El verdadero hito no es terminar un frasco de miel ni cocinar una olla. El verdadero hito llega la mañana en que ya no necesitas mirar la receta, cuando la práctica se vuelve automática, casi invisible. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Cerdeña. Los centenarios no seguían un protocolo. Solo repetían una forma de vivir hasta que se volvió parte de ellos. Antes de hacer cualquier otra cosa esta semana, haz solo una acción sencilla. Ve al supermercado y compra una lata de alubias cannellini, una lata de borlotti o kidney beans, una cebolla, 2 zanahorias y 3 tallos de apio. Con eso ya tienes la base del su minestrone. El domingo prepara la olla. Eso es todo. Esa es la instrucción esencial. Una mujer de Arsana que vivió más de 100 años preparó esa misma olla cada domingo durante décadas. No calculaba gramos de fibra, no medía antioxidantes, no hablaba de microbioma ni de inflamación sistémica. Solo hacía la sopa como la había visto hacer en su casa a la misma hora en la misma cocina, con ese olor familiar a romero y aceite de oliva. Y ahí está una de las ideas más poderosas de toda esta historia. La práctica era ordinaria, pero el resultado fue extraordinario. No necesitas empezar con 11 cambios. No necesitas entender toda la bioquímica desde el primer día. Empieza con una olla, luego añade la miel. Después, si quieres, incorpora el mirto y las hierbas. Pero primero construye la base, porque eso fue lo que hicieron ellos. No persiguieron la longevidad como objetivo abstracto. Solo repitieron una forma de comer y de vivir hasta que se volvió inseparable de su identidad. Y ahora te dejo una pregunta que también funciona muy bien para conectar con la audiencia. ¿Ya tenías en tu cocina alguno de estos 3 elementos antes de hoy? Muchas personas quizá ya están más cerca de este sistema de lo que imaginan.